Prédica número 2520, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 14 de diciembre del 2014. Santa Cena, historia de Gedeón, la victoria de Gedeón, reconocer su debilidad, hermandad especial para ciertas batallas, no provocar nada, entrarle a la situación, poder coac siendo vasijas quebrantadas y hablar la verdad. Bueno, el Señor es el Señor y Él está en control de este servicio y créanme que ya el Señor nos transmitió la verdad de lo que vamos a hacer hoy del lado de su Espíritu. Ahora lo vamos a hacer del lado de la palabra de Dios y hoy es un día en el que vamos a participar de la cena del Señor y por fe vamos a echar mano de una porción especial, específica de su preciosa sangre resucitada y vamos a echar mano de una porción especial de su cuerpo resucitado o de su poder y fortaleza. El principio vamos a estudiarlo acá del libro de Jueces capítulo 6 a partir del verso 11. Hemos estado desde la semana pasada en la historia de Gedeón y desde hace mucho más tiempo aprendiendo cómo pelear nuestras batallas diarias como individuos y como hermandad también. Y hemos estado estudiando el valor de la hermandad, de estar hermanados con otros y juntos salir a la batalla. Peleamos batallas espirituales de todo tipo. Por supuesto, estamos peleando en contra de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en estos últimos tiempos les prometo que ese nivel de batallas se va a arreciar. Amén. Seguramente ya se dieron cuenta. Y por el otro lado, peleamos batallas de manera continua y constante en contra de esa una cosa que quedó sembrada en el fondo de la voluntad humana y en el corazón humano allá en el jardín del Edén. Cuando la serpiente logró colarse al corazón y a la voluntad del hombre, la serpiente estableció allí una semilla que tiene su propia naturaleza y eso dio origen al cuerpo del pecado y a la mente carnal. Romanos dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, lo que significa que es un bicho que tenemos metido adentro, con el que vamos a estar lidiando todo el tiempo. Ahora, el truco es no dejarnos gobernar por eso, por nuestra mentalidad carnal y por nuestra naturaleza carnal. Amén, amén. Pero peleamos esa clase de batalla también. El campo de batalla clásico es nuestra propia mente. Ese es el campo de batalla. Y ya les he enseñado con la palabra de Dios cómo es que Leviatán, la serpiente, se alberga en el mar de nuestra memoria, ¿verdad? Ese es el lugar donde él opera, en nuestra mente carnal. Así es que libramos batallas hacia afuera y libramos batallas hacia adentro. Ahora, espero que a lo largo de los años haya quedado bien establecido que su enemigo no es su vecino, ni la suegra, ni el jefe. No, nuestro vecino. Nuestro enemigo es el mundo, el diablo y la carne, pero el mundo entero está bajo el maligno. Así es que básicamente son el diablo y la carne. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Amén. Muy bien. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben quién es el hombre de Dios? Es Jesús en nosotros. Amén. Y Él está creciendo hasta llegar a la perfección o a la madurez. Y es Él quien nos ayuda a pelear nuestras batallas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Pero toda la escritura tiene por propósito revelarnos muchas cosas útiles y prácticas para nosotros hoy. Y entre estas, contra qué estamos batallando y cómo enfrentarlo. Amén. Y la semana pasada, la historia de Gedeón pues no es una historia nueva. La conocemos, pero vimos algunas cosas que no sabíamos. En tiempos de Gedeón, los israelitas, antes de Gedeón, los jueces de Israel fueron Débora y Barak. Y ellos pelearon en contra de Javín y en contra de Sísara, ¿se recuerdan?
y vencieron, y la tierra descansó de la guerra por 40 años. Pero adivinen qué, dejaron de buscar a Dios y terminaron dándole la espalda a Dios y ofendiéndolo otra vez, por enésima vez. Y entonces el Señor quitó su cerco de restricción, y en esta ocasión permitió que los madianitas, en compañía de los amalecitas y de los hijos de Oriente, empezaran a hacerlos empobrecer. Empezaron a incursionar y a hacerles pedazos sus siembras, a matar y a robarles sus ganados, sus animales. Los israelitas estaban empobreciendo, los madianitas no dejaban nada. Cuando entraban, arrasaban con todo lo que encontraban. Y finalmente clamaron a Dios los israelitas después de 7 años de estar siendo oprimidos por los madianitas. Y un día un ángel del Señor, el Señor Jesucristo, visitó a Gedeón. Y aquí empieza la historia. La semana pasada explicamos qué representan los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Ahora, empecemos por acá. Jueces capítulo 6, verso 33. Jueces 6, 33. No voy a puntualizar cada detalle, pues no es una historia nueva en un lado de la balanza, pero hay unas cosas que quiero enfatizar, y entonces vamos a participar de la cena del Señor y van a ver cuál es la conexión entre una cosa y la otra. Amén. Y no tenemos que pedirle al Señor que haga lo que el Señor va a hacer en este día. Él ya habló por medio de su Espíritu, Él va a hacerlo. Gracias a Dios. ¿Cuántos están listos y dispuestos para que el Señor les dé una nueva porción? Amén. Jueces 6:33 dice: pero todos los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Ahora empecemos por allí. ¿Quién se acuerda qué es el valle de Jezreel? No, el valle de la decisión es el valle de Josafat. El valle de Jezreel es exactamente el mismo lugar llamado en el libro de Apocalipsis Armagedón. Es el valle de los montes de Meguido. Queda al norte de Israel y es un lugar donde se pelearon muchas batallas clásicas. Es un lugar que el rey Acab y la famosa Jezabel llenaron de ídolos y de idolatría. Es el lugar donde Débora y Barak pelearon en contra de Javín y en contra de Sísara. Y es el lugar en donde el pueblo de Israel, ahora comandado por Gedeón, va a pelear en contra de estos tres. El valle de Jezreel no es otra cosa más que una sombra tipo o figura de la voluntad humana. Y aquí puedo detenerme y elaborar el resto de la tarde para probarles lo que estoy diciendo. Amén. Pero es un cuadro de la voluntad humana. Y es allí donde acampan los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. A ver qué representan. La semana pasada se los expliqué y lo podemos descubrir muy fácilmente por lo que significan sus nombres. Nombre denota naturaleza. Los madianitas representan nuestro orgullo de redención, que siempre está buscando y provocando el pleito. Los amalecitas representan nuestro orgullo de satisfacción, que siempre está buscando satisfacer los deseos desproporcionados y deformes de nuestra naturaleza carnal. Y los hijos de Oriente representan nuestro orgullo de revelación, o sea, nadie sabe más que yo. Así es que voy a usar los medios que sean para que prevalezca mi opinión, mi punto de vista. Esos son los hijos de Oriente. Orgullo de redención, orgullo de satisfacción y orgullo de revelación. Eso es lo que conforma la voluntad humana desde que el pecado entró a los hombres. ¿Estamos? Es para que nos ubiquemos. Amén. Así es que esta no es una lección para ir a pelearse con el jefe o con quién sabe quién. Esta es una lección para vernos en el espejo y ver todos los madianitas, amalecitas e hijos de Oriente que se albergan en nuestro valle de Jezreel. Jezreel significa Dios siembra, y es en el corazón y en la voluntad que el Señor está buscando sembrar su palabra, su verdad. Ahora, por supuesto, antes de darles la victoria, Dios mandó a Gedeón a destruir una imagen a Baal que había levantado su padre y a talar un bosque que le habían plantado a Acera alrededor de la imagen de Baal.
Por eso le llamaron después Jerobaal a Gedeón. Ese fue su nombre después, porque él contendió con Baal. Amén. Siempre antes de ir a una batalla, Dios nos va a pedir examinarnos a nosotros mismos y ver dónde en nuestra mente y corazón estamos llenos de ídolos o de imágenes. Y todas las imágenes solo son una ramificación de un gran ídolo que se sienta en el trono del corazón y se llama, el mío se llama Carlitos, el yo. Amén. La raíz de todos nuestros problemas es yo pretendiendo ser un pequeño diosecito sentado en el trono. Esa es al final de cuentas la raíz de todos nuestros problemas. Amén. Amén. Pero estamos ubicados. El valle de Jezreel estaba lleno de madianitas, amalecitas e hijos del oriente, así como nuestra voluntad. Cuando Jesús llega al corazón y a la voluntad humana, los encuentra llenos de amalecitas, de madianitas y de hijos del oriente. Así es que tenemos que vencerlos, tenemos que derrotarlos. Amén. Yo sé que no voy a empezar preguntando cuántos aman al Señor, porque si no amaran al Señor no estarían aquí sentados esta mañana. Pero la pregunta es, ¿cuántos aman al Señor lo suficiente como para a veces estar hasta aquí de ustedes mismos? Yo a veces estoy tan hasta aquí de mí mismo que ya no sabía uno si ponerse de cabeza, meterse bajo las colchas y no salir de allí, o enfrentar lo que uno está viendo en el nombre del Señor Jesucristo y vencer. Amén. Ahora la tercera opción es la mejor de todas. Describimos a los reyes. Había dos príncipes, Oreb y Zeeb, que es a los que les dieron muerte de primero. Y Oreb y Zeeb representan ambos. Bueno, Oreb significa un cuervo y Zeeb significa un lobo. Y esto no es otra cosa más que la carne a la que le encanta alimentarse de la muerte. Amén. Y a nosotros, cuando estamos llenos de madianitas, de amalecitas y de hijos de oriente, lo primero que vamos a buscar es alimentarnos de los errores de los demás. Y vemos un error en alguien más y le brincamos como los cuervos cuando ven la oportunidad ven carroña y brincan para ver qué pedazo pescan, ¿verdad? Y luego ese es Oreb. Y Zeeb significa un lobo. Y el lobo representa el principio de la codicia. Les decía, y ustedes lo saben, en nuestra cultura el lobo por regla general lo asocian con sexo, ¿verdad? El lobo representa la codicia. Y cuando estamos llenos cuando no estamos haciendo algo con nuestro orgullo, el lobo va a estar allí. Y vamos a empezar a codiciar toda clase de cosas ilegítimas, ilícitas. Estamos como tratando de compensar algo, suplir algo. Nos sentimos tan mal que en vez de ir al Señor, empezamos a ver de qué nos hacemos, qué hacemos, empezamos a actuar como locos cuando el problema está aquí adentro. Luego hay otros dos reyes a los que les dieron muerte después porque fue más difícil, tuvieron que perseguirlos para darles muerte. Estos dos reyes, estos eran los grandes, se llamaban Seba y Salmuna. Seba significa ofrecer un sacrificio y Salmuna significa no encontrar ningún tipo de protección, no encontrar una sombra debajo de la cual protegernos. Y lo que estos dos representan es exactamente lo mismo. En vez de ir al Señor Jesucristo, el único y suficiente sacrificio, arrepintiéndonos y confesando nuestra culpa, y en vez de ir al Señor Jesucristo y ponernos seguros bajo la sombra de sus alas de misericordia y de su sangre de la expiación, empezamos a hacer toda clase de sacrificios entre comillas, buscando justificar nuestras acciones, nuestras actitudes y pensando, ya fui a la iglesia, ya empaté, ahora puedo seguir viviendo como quiero. ¿Me explico? Amén. Solo estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada. Ahora describimos el problema, hoy vamos a ver el remedio. Hoy soy el doctor que viene con la receta. Y no yo, el Señor Jesucristo. Amén. Yo solo soy el secretario. Muy bien, ¿estamos listos? Podemos vernos a nosotros mismos y ver operando
a los madianitas y a los amalecitas y a los hijos del oriente y todos estos reyes y príncipes y todas esas cosas. El Señor en nuestro mundo no anda detrás de nuestra esposa, de nuestro esposo, de los hijos. En nuestro mundo anda detrás de nosotros. Amén. A veces pues tenemos personas a quienes es un gusto aconsejarlos y vienen y cuentan, y a lo mejor es una situación que involucra a 2, 3, 4, 5, 6 personas. Entonces vienen y nos cuentan el problema. Es que por aquí pasó esto y por allá pasó aquello y por allá pasó lo otro y por allá pasó lo otro. Y actuaron así, dijeron esto. ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, pues uno busca al Señor. Señor, danos sabiduría para poder orientar aquí la cosa. Pero al final lo que hacemos es que terminamos enfocándonos en la persona que tenemos allí enfrente y le decimos, bueno, con ellos tendremos que hablar más adelante, pero aprovechando que usted está aquí, ahora, ¿usted cómo actuó? ¿Usted cómo respondió? ¿Le dio ganas de asesinar a esas personas? Pues la verdad sí. Bueno, empecemos a trabajar con usted entonces. Y nunca se escapan de la oficina sin que yo les diga, en su mundo, Dios anda detrás de usted, no de ellos. Por eso permitió lo que pasó. En su mundo, Dios anda detrás de usted. Por eso permite que todo este montón de seres humanos orbiten alrededor de usted. Porque Él anda detrás de usted. Para que podamos ver cómo nuestro valle de Jezreel está lleno de madianitas, de amalecitas y de hijos del oriente. Orgullo de redención, orgullo de satisfacción y orgullo de revelación. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Por eso el Señor fue tan duro con los fariseos. Su pasatiempo favorito era señalarle a los demás todo aquello en lo que estaban quedándose cortos. ¿Se acuerdan? Y viene el Señor y les dice, sepulcros blanqueados. O sea, solo porque sus acciones se vean muy justas y religiosas, por fuera no quiere decir que por dentro no estén llenos de huesos de muertos. Así lo describió el Señor Jesucristo, hablando de sus actitudes y de sus acciones. Pero si nosotros nos dedicamos solo a señalar los errores de los demás, no somos mejores que los fariseos, al contrario, nos convertimos en grandes fariseos. ¿Sí? Pero el Señor no vino a nuestro corazón para hacernos expertos en diagnosticar a los demás. Él vino a nuestro corazón para hacernos expertos en diagnosticarnos a nosotros mismos con ayuda de su palabra y con ayuda de su Espíritu Santo. ¿Estamos ubicados? Muy bien, hoy vamos a ver cómo empezar a librarnos de nuestro propio orgullo y nuestras propias actitudes que nos alejan de Dios en vez de acercarnos al Señor. Así es que el Señor visitó a Gedeón y en su voluntad y plan maestro fue Gedeón a quien Dios levantó para comandar este ejército que iba a lidiar con los madianitas. La fortaleza más grande de Gedeón es la fortaleza más grande y la bendición más grande que podemos nosotros tener. La tenemos, el problema es que no la vemos, no estamos conscientes. Amén. Pero ¿cuál fue la virtud más grande por la cual Gedeón era el candidato perfecto para ser ungido por Dios para comandar este ejército e ir a la guerra? Era la persona más débil, miedosa, pobre y torpe que el Señor pudo haber encontrado. Entonces llegó el ángel de Jehová con alguien que es exactamente igual a usted e igual a mí y dijo, con esta tu fuerza vas a ir a vencer a los madianitas. Entendemos que lo primero que necesitamos reconocer es cuán débiles somos y cuán pobres somos, no importa cuántos recursos tengamos en lo natural. ¿Puede eso acaso ayudarnos a redimirnos a nosotros mismos o a redimir a alguien más? ¿Puede acaso eso ayudarnos a librarnos de estas actitudes que son contrarias al Señor Jesucristo? No, Señor, en lo que al Señor respecta, somos las personas más pobres y necesitadas del mundo. Amén. Somos pobres y menesterosos, pero Él solo está esperando a que nos demos cuenta de nuestro verdadero estado y Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar el trono de gloria.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El estado más feliz que puede encontrar un ser humano que tiene a Cristo en su corazón es el finalmente despertar al hecho de cuán pobres y débiles somos. Un día el tremendo y maduro apóstol Pablo, él era casi perfecto, si no fuera por aquello y por esto. Entonces fue al Señor: Señor, si me quitaras aquello y si me quitaras esto, yo sería prácticamente perfecto. Adivina qué le dijo el Señor a Pablo: no creo que te convenga que te lo quite. Así es que yo me voy a ocupar, le dijo el Señor a Pablo, de dejarte débil, pobre, necesitado, menesteroso, hasta el último aliento de tu vida, para que no se te olvide que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mientras más débiles somos, más espacio le estamos dando al Señor para ser Él fuerte y para visitarnos con su poder y con su fortaleza. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, cuando el Señor le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente, Jueces capítulo 6, verso 12. En el verso 13 dice, Jueces 6, 13. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, se le quedó viendo así fijamente a los ojos. Hizo una pausa para darle efecto dramático al momento. Y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y empieza: es que yo soy pobre y mi familia es de las más pobres de toda la comarca, y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, no me equivoqué, le dijo el ángel de Jehová. ¿Y saben qué hizo en ese momento? Ahora, el día miércoles 24 les voy a explicar cómo funcionó este mismo principio en María la Virgen. ¿Y cómo funciona este mismo principio en nosotros? Porque el Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo: todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace, ese es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Amén. Amén. Ya les he dicho, la Iglesia Católica peca por sobreestimar a la Virgen María. Y la Iglesia Evangélica peca por subestimar a la Virgen María. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Hoy, número 1 y número 2, pues ella es quien es. Haga todas las piruetas que quiera. Mamá de Jesús solo puede haber una, pues. Ahora, madres del Cristo, esa invitación es para usted y para mí y para todo aquel que quiere. ¡Ja! Amén. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. En ese momento, Gedeón fue visitado por el poder Coaj del Señor. Él no estaba viendo la fuerza que había en Gedeón, porque en Gedeón no había ninguna fuerza para pelear en contra de los madianitas. Y él no está viendo ninguna fuerza en nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza para lidiar con nuestros enojos y los pleitos que provocamos y todas esas imágenes que creamos que nos hacen buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y él no encuentra ninguna fuerza en esta actitud que tenemos, que nos hace creer que nosotros sabemos mejor que el resto. Me explico, nuestro orgullo de redención, de satisfacción y de revelación. Entonces, cuando él dice: ve con esta tu fuerza, en Gedeón no hay ninguna fuerza. Como en nosotros no hay ninguna fuerza, no podemos cambiarnos a nosotros mismos y limpiar nuestra voluntad del orgullo que está ahí adentro. Pero en ese momento vino el ángel de Jehová y visitó a Gedeón con la fortaleza Coaj. Ahora, el poder Coaj de Dios es el poder generativo de Dios. Es el poder con el que fue visitada María hace 2000 años. Amén. Lo vamos a ver en su momento. ¿Me explico? Ahora, el poder Coaj tiene que ir acompañado de otra cosa. El poder Coaj
rodeó a Gedeón en ese momento. Faltaban ingredientes acá que vamos a ver más adentro. Y cuando Dios lo manda, como les dije, lo primero que lo mandó a hacer es a eliminar los ídolos que había en casa de su padre. Entonces lo hizo. Y eso nos lleva al verso 33. Y encontramos a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos de Oriente acampados todos en el valle de Jezreel. Y entonces en el verso 34 Dios completó el cuadro. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén. Muy bien. Primero, el Señor lo rodeó con su fuerza Coaj. Y segundo, el Señor llenó a Gedeón con su Espíritu Santo. Hoy solo se los menciono, en un par de semanas van a ver a todo color cómo funciona ese principio. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Entonces lo primero que hizo fue sonar bocina. La sonó de tal manera que los de alrededor entendieron que era un sonido para congregar a los guerreros porque había que ir a enfrentar a los enemigos. Entonces, miren, los primeros que atendieron, verso 34, fueron los abiezeritas. Luego en el verso 35 envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces, se formó una hermandad, no de las 12 tribus de Israel, pero por lo menos 4 tribus de las 12 tribus se unieron y dijeron, vamos contigo, vamos a ir a pelear en contra de los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Acto seguido puso 2 vellones Gedeón. ¿Se recuerdan? Me lo salto porque si no, no llegamos al punto que queremos enfatizar en esta ocasión. Entonces, en el capítulo 7 nos encontramos con que él se había rodeado de 32,000 hombres. ¿Cuántos saben que necesitamos una verdadera hermandad para poder salir y pelear en contra de los enemigos? Aparentemente había una hermandad aquí porque tenemos 32,000 hombres con un mismo propósito. Y sin embargo, hay niveles de hermandad, hay niveles. Y este nivel no estaba funcionando. O sea, no son los números, no es el bulto. Para pelear cierto tipo de batallas ya no solo es la cantidad. Amén. Muy bien. Entonces el Señor los probó y capítulo 7, verso 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod. Estoy seguro que esa fuente no se llamaba así, sino hasta después de ese día. La palabra Jarod significa temblar de terror, titubear con ansiedad, estremecerse. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, ¿quién tema y se estremezca? ¿Cuál creen que es la palabra hebrea para estremezca? Jarod. Y ellos estaban junto a la fuente de Jarod. Madruga y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y este es el primer grupo que pues formaba una hermandad con el resto, pero no al nivel al que se requería para esta clase de batallas. Y este primer grupo, ellos oyeron la voz de alarma y dijeron, cuenta con nosotros, vamos a ir a la guerra. Pero cuando Gedeón les preguntó, ¿quién está muriéndose del miedo? Vaya y regrésese a su casa. Todos ellos se murieron del miedo. Y esto representa a las personas que muchas veces pues van porque tienen que ir, pero francamente no llevan en su corazón ningún tipo de confianza en Dios de que el Señor les va a dar la victoria. Y van porque alguien les dijo, pero francamente preferirían haberse quedado en su casa. Su confianza en Dios todavía no es madura, no es plena. Y hay ciertas batallas que si nosotros
estamos porque alguien nos pidió, pero francamente preferiríamos no estar, entonces no podemos hermanarnos. Amén, para esa batalla. ¿Me estoy explicando? Porque muchas veces nos acomodamos en el hecho de, sí, yo voy a mi iglesia, sí, toda la gente que va a la iglesia, ahí tenemos una hermandad, pero nosotros preferiríamos habernos quedado en la casa. Y que no nos estén diciendo todo el tiempo, estamos peleando una batalla, hay que entrarle. Y muchos decimos, sí, hay que entrarle, pero ¿para qué me lo dijeron? Ya me incomodaron, estaba más contento sabiendo que no tenía que pelear ninguna batalla. Sí, estoy tratando de ilustrarles el primer grupo. Verso 4, bueno, quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ahora, los 9,700 que aquí está el agua y lo que hicieron fue hacer esto. Allá está el enemigo, ¿verdad? Y aquí está el agua. Y lo que hicieron fue hacer esto. Ellos con esa actitud demostraron que sí están dispuestos a ir para la batalla y además no le tienen ningún miedo al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Qué se cree el enemigo? ¿Qué no sabe que nosotros podemos? Confianza en sí mismos. ¿Por qué sacó esta conclusión? Porque si nosotros estamos llenos de pánico y llenos de miedo y el enemigo anda cerca, a ver, ¿acaso le vamos a quitar la mirada un minuto? Estos 300 hombres que quedaron no es que no tuvieran miedo. El primero, el presidente de ese club era Gedeón. Por eso cuando se llevaron el agua a la boca, no perdieron de vista al enemigo. ¿Qué creen? ¿Por listos o por miedosos? Yo diría por miedosos. Y listos también. Tienen razón. Me estoy explicando. Entonces, miren, el primer grupo es nosotros vamos a la guerra, pero solo porque nos obligaron, porque francamente no tenemos ninguna ganas y saber si Dios nos va a dar la victoria. Eliminados. El segundo grupo también representa una actitud que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está el enemigo? Vas a ver quién soy yo. Por regla general resulta siendo al revés, ¿verdad? Nosotros terminamos descubriendo quién es el enemigo. Amén. Entonces Dios les dijo, no, estos no califican tampoco. ¿Lo ven? Pero quedó el tercer grupo. Ellos hacían una hermandad con Gedeón porque seguramente eran personas igual de pobres, débiles y temerosas, pero pusieron su confianza en Dios y saben que hay una batalla que enfrentar y no hay vuelta atrás. Los primeros se volvieron atrás y sin embargo es un enemigo al que había que enfrentar, al que había que derrotar. Nuestra carne y los demonios son enemigos a los que ahí están, pues. Le prometo que si cierra los ojos no se van a desaparecer. Pero mucha gente prefiere volverse atrás y hacerse loco y hacer de caso que no existe. Ese es el primer grupo. Amén. El segundo grupo es esta gente llena de este enceguecedor orgullo que nos hace creer que somos lo que no somos y que nosotros podemos solos. Amén. Esos tampoco califican para la clase de batallas que estamos enfrentando en estos últimos días. ¿Me siguen? Pero el tercer grupo, miedosos, pobres, débiles, pero número uno, hay una situación a la que hay que entrarle, le vamos a entrar, nos guste o no. ¿Está dispuesto a entrarle, le guste o no? Ese es el tercer grupo. Amén. Y número dos, en nosotros no hay ningún poder, ninguna fuerza para hacer que las cosas pasen. Pero si Dios habló, vamos, pues Dios está con nosotros. Él sabrá cómo ayudarnos. Él ya lo dijo, Él va con nosotros.
Entonces obviamente no pusieron sus ojos en ellos mismos y en alguna capacidad que ellos tuvieran, pusieron sus ojos en el Señor. Amén, amén. Entonces estamos listos, hermanos, para pelear nuestras batallas y para que empiecen a suceder cosas. Porque la estrategia fue de lo más loca. Antes de la estrategia, vámonos al capítulo 7, versículo 10. Gedeón primero le pidió una señal al ángel de Jehová cuando se le apareció la primera vez. Luego le puso 2 vellones y Dios en su infinita misericordia le dio una cuarta señal. Yud, Hei, Vav, Hei. Y le dijo, si todavía tienes miedo, desciende con tu criado al campamento de los madianitas y pon atención a lo que vas a escuchar. Versículo 12. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Después de oír eso, Gedeón regresó con sus otros 300 y les dijo, vamos a la batalla. El Señor nos va a dar la victoria. Amén. Hay muchos detalles acá, por eso no me ven con notas, porque si seguimos notas nos quedamos toda la tarde aquí. Estuve esperando a que el Señor puntualizara qué cosas tenía que enfatizar yo acá. Un pan de cebada. Ahora, ¿se acuerdan cuál fue la estrategia? Cerré mi Biblia no para que ustedes cierren las suyas, es porque va a ser una demostración. Todavía no voy a dejar de hablar. ¿Se acuerdan de la estrategia? Este hombre dijo, esa es la espada de Gedeón. Ahora, ¿cuál espada? Gedeón no fue con ninguna. Gedeón y sus 300 hombres fueron con un cántaro de barro, porque no había plástico en esos días, con una té ardiendo adentro del cántaro, en una mano, y en la otra mano con una trompeta. Esas eran sus armas. Entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque no estamos peleando en contra del vecino, de la vecina, no, estamos peleando en contra de actitudes que tenemos aquí adentro y en contra de espíritus que están listos para brincarnos encima si le damos rienda suelta a nuestras actitudes. Amén. ¿Cuál fue la estrategia? La vasija de barro representa nuestra naturaleza humana. Y todo lo que tuvieron que hacer es romper la vasija de barro para que la luz que había adentro irradiara hacia afuera. Y esto es algo que tocamos en el campamento de jóvenes. Amén. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Para que la grandeza de la fuerza sea del Señor y no nuestra. Amén. El Señor todo lo que quiere son vasijas quebrantadas, para que el Cristo que está dentro del creyente sea el que haga la obra. En otras palabras, usted humíllese y confiese y reconozca su culpa y su falta y su debilidad. De esa manera vamos a hacernos a un lado para que Cristo en nosotros pueda empezar a vencer nuestro orgullo y nuestras actitudes y todas esas cosas. Amén. Y lo segundo es que sonaron la bocina. Sonar la bocina, muchos dicen alabanza, pues eso es sí, pero se queda muy corta esa explicación. El sonido del shofar está conectado con hablar la palabra de Dios. No es solo abrir la boca y gritar, es hablar la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque la primera mención de shofar en toda la Biblia es cuando en el monte de Sinaí el Señor empezó a sonar un shofar y acompañado de sonido de shofar les reveló su ley moral y su ley ceremonial. Amén. Amén. Y dentro de no mucho el shofar va a sonar desde los cielos. ¿Y saben quiénes
¿Saben quiénes van a ser los únicos que van a escuchar el sonido de la bocina y van a decir, heme aquí? Amén. Son aquellos que han escuchado el sonido de la palabra de Dios y ellos mismos han sonado su shofar, hablando la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza no está en nosotros, excepto en el hecho que finalmente reconozcamos cuán torpes somos y cuán débiles somos. Entonces Dios puede hacer algo. Amén. Hablar la verdad y hacer a un lado nuestra débil y enfermiza naturaleza humana, que está representada por estos cántaros de barro, y dejar que sea la luz de Cristo la que irradie y que Cristo sea el que haga el trabajo. O sea, ahí se pusieron estos 300 hombres y para la mente carnal hicieron una payasada. Pero esa payasada hizo que se mataran 120,000 madianitas, amalecitas e hijos de Oriente. Amén. Y para mucha gente nuestra alabanza es una payasada y nuestra manera de orar es una payasada. Pues déjenme decirles algo. Amén. Estamos buscando librar nuestro valle de Jezreel de nuestro orgullo de redención, de revelación, de satisfacción. Porque un día va a haber una batalla en el valle de Jezreel, el valle de los montes de Megiddo, el valle de Armagedón. Y las únicas personas que van a calificar para formar parte de ese gran ejército que va a regresar detrás del Señor Jesucristo para vencer al anticristo y a sus ejércitos son aquellos, si pretenden limpiar el valle de Armagedón del anticristo y de los ejércitos del anticristo, son personas que eligieron limpiar su propio valle de su orgullo y de sus ídolos y de sus imágenes y de sus actitudes carnales. Amén. Así es que ahora ya sabemos. Ahora, ¿con qué clase de fuerza fueron Gedeón y estos 300? Miren cómo los describió este sueño. Y hagan de caso que mi Biblia va a representar este pan de cebada. Pero vino un madianita y dijo, mira, tuve un sueño. Y soñé y vi que un pan de cebada descendía de la montaña y venía, como dice, rodando, dice. Bueno, si examinan esa palabra en hebreo, no es rodar así. Examínenla en hebreo. Es rodar así. La palabra rodar que se utiliza ahí significa dar tumbos. Eso significa. Así es como venía el pan, camino al campamento de los madianitas. Ahora miren qué interesante, era un pan, pero estaba formado por 300 panitos. Era un pan hecho con 300 panitos. Porque no solo era Gedeón, eran Gedeón y sus 300 hombres. Era una hermandad perfecta. ¿Y por qué venían dando tumbos los 300 en este sueño? La acción de dar tumbos, yo se las expliqué en una ocasión. ¿Saben por qué venían dando tumbos? Ahora, esta señal no la necesitaban. O sea, si en el sueño hubieran visto el pan rodando de canto, igual de poderosa hubiera sido el efecto en los madianitas. Pero Gedeón necesitaba oír este lado. Gedeón necesitaba oír que él y sus 300 hombres eran un pan, en primer lugar, no de trigo, sino de cebada. Y la cebada era el pan de los pobres. El pan de trigo era el pan de los ricos en esos días. Número 1. Y número 2, era un pan que venía dando tumbos. ¿Por qué dando tumbos? ¿Qué principio representa este? Representa el siguiente. Dice, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y aunque el justo cayere, vuelve a levantarse, porque Jehová sostiene su mano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
esta era una hermandad de gente débil, gente pobre y gente torpe, que se tropezaba cada 2 pasos, pero elegía levantarse porque su amor por Dios es más fuerte que sus debilidades y que sus torpezas, y tienen su valle de Jezreel, su voluntad llena de orgullo y llena de actitudes carnales, y quieren vencerlas, pero no pueden, y creen que por no poder ya están perdidos. Pero Dios les dio una lección más grande. La gente que cree sí poder es la que descalificó y no formó parte de esta hermandad que libró su valle de Jezreel de su propio orgullo y de estos reyes carnales. Aquí tenemos a 300 torpes. Amén. En eso son una hermandad. Son torpes, son débiles para caminar, se tropiezan cada 2 pasos, pero se levantan porque van en el nombre del Señor. Y el Señor tienen un shofar que dice: ¿a qué, estando persuadido de esto, que aquel que en vosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Cristo? Y tienen un shofar que dice: porque es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Tienen un shofar que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de pecado, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esa es la gente que formó una hermandad para ir a limpiar el valle de enemigos. Me estoy explicando. Amén, amén. Si alguien cree que aquí estamos fomentando la torpeza, déjenme decirles algo para que se relajen. No tenemos que fomentarla, ya la traemos de fábrica. Pero si insistimos en ser fariseos, nunca vamos a querer admitir cuán torpes y necesitados y pobres y menesterosos realmente somos. Entonces eso no va a permitir que la fortaleza Koach del Señor se pose sobre nosotros por fuera y el Espíritu del Señor nos llene por dentro, y en esa fuerza y fortaleza ir y vencer a los enemigos. Amén. Así es que estos 300 eran un solo pan, y miren cómo venían los 300 dando tumbos. Pero en el último tumbo tumbaron la tienda de los madianitas, y fin de los madianitas para siempre. ¿Me explico? Amén. Entonces déjenme darles una cita. Vámonos por favor espérenme, la tengo apuntada en mi libro de Jueces, pero la cita es en Corintios. Pero necesito buscar mi chivo. Por eso no cambio mi Biblia por nada, ni se las presto tampoco. Quítenmela y acaban conmigo. Segunda de Corintios. No, espérenme. Déjenme ver dónde estoy. Ya se me perdió mi panito que viene dando tumbos. Ya lo encontré. Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. 10:16. Entonces, ¿quiénes son los candidatos para que el poder Koach, el poder procreativo de Dios, se pose sobre ellos y sean llenos del Espíritu Santo para pelear batallas determinadas y vencer? Hablando la verdad y quebrantando el lado carnal de su naturaleza. ¿Quiénes son los que califican? Amén. Los que se convierten en un solo pan, que una cosa los fortalece. El ser débiles es lo que los fortalece, porque automáticamente el Señor mira nuestra debilidad y Él viene con su fuerza y la pone allí para que podamos pelear nuestras batallas. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Miren la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien. Ahora, eran una iglesia, lo que significa que celebraban la cena del Señor todo el tiempo, ¿o no? Bueno, es obvio que no les estaba sirviendo de nada. Porque viene el Señor y dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro de su sabiduría. Obviamente estaban moviéndose por su propia sabiduría humana carnal. Número 2,
Compra vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y estas no son las vestiduras de salvación, porque les cuento que la salvación es un don gratuito y no se compra. Son las vestiduras de los reyes y sacerdotes. Son las vestiduras del poder y la fortaleza Koach del Señor para poder enfrentar nuestras batallas. Amén. Y número 3 dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Ese colirio, ¿cuál es? Que un colirio, que un color puede hacer algo por nuestros ojos, sino el color carmesí de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ni estaban sacando provecho del cuerpo resucitado de Cristo, fortaleciéndose en Cristo, ni estaban sacando provecho de la sangre resucitada del Señor Jesucristo, porque no tenían nada que les limpiara los ojos. Solo la forma de comer pan y beber vino no sirve de nada. ¿Lo ven? Y si somos fariseos y creemos que somos perfectos y se acuerdan, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy como ese publicano, porque yo hago una de estas, 2 de aquellas y 3 de la otra, así es que yo estoy perfectamente bien. Bueno, esos son Seba y Salmuna en operación, ¿verdad? Si somos fariseos, nunca vamos a sacarle provecho nunca nos vamos a fortalecer en el Señor y nunca vamos a sacarle provecho a su preciosa sangre para limpiarnos. ¿Lo están viendo? Amén, amén. Entonces la iglesia de la Odisea, por no reconocer su estado, Dios le dijo, y no sabes que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Su problema no era ser pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Eso somos todos. Su problema era no saberlo. Solo los pobres reciben todo el provecho de la resurrección de Cristo, de su fortaleza y de su sangre, para poder seguir adelante y enfrentar sus batallas y limpiar el valle de su propia voluntad, de su orgullo de redención, su orgullo de satisfacción y su orgullo de revelación. ¿Está claro? Amén. Solo los pobres en espíritu se convierten en una hermandad. Son un montón de panes individuales que se convierten en un gran pan. Y ahí van los 300 dando tumbos. Y el diablo con cada tumbo nos dice, ay, ¿a qué horas vas a llegar a algún lado de esa forma? Bueno, miren, si lo analizan, aunque sea dando tumbos, pero estamos progresando, ¿no? Y usted no deje de levantarse después del último tropezón, porque ese último tropezón es el que va a tumbar a los madianitas. Vamos a prepararnos para repartir la cena del Señor, pero no se me distraigan, aquí viene el versículo. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Si todos echamos mano, el pan o el cuerpo del Señor Jesucristo representa varias cosas, pero representa su fortaleza, su poder de resurrección. Si todos echamos mano del mismo pan resucitado, si todos echamos mano del poder del Señor Jesucristo, entonces somos hermanos, porque quiere decir que todos estamos conscientes de cuán débiles y pobres somos y cuánto necesitamos el poder de Dios para poder pelear nuestras batallas. Eso nos convierte en un solo pan, porque estamos echando mano del mismo pan todos. Estamos comiendo del mismo pan todos. Eso nos convierte en un solo pan. Y uno solito pelea sus batallas, pero ¿qué tal todos juntos? Con la actitud correcta y echando mano de los recursos, de los mismos recursos divinos. Y lo mismo con la sangre. Todos bebemos de una sola copa. Si somos como estos últimos 2 reyes acá, de los madianitas, no vamos a ver la necesidad de echar mano de la sangre del Señor Jesucristo, porque o nos estamos justificando o nos creemos perfectos. Pero si estamos conscientes de cuán débiles y pobres somos, eso significa que a cada rato estamos, Señor, perdóname por responder como respondí. Señor, perdóname por pensar lo que pensé. Señor, perdóname porque me dieron ganas de ahorcar a esa persona.
Señor, perdóname porque debía haber pensado antes de hablar y hablé antes de pensar. Amén. Cuando estamos conscientes de cuán necesitados somos, estamos echando mano de la sangre del Señor Jesucristo y todo el poder de su sangre va a obrar para cambiarnos y limpiar nuestro valle de todo el orgullo que hay ahí adentro y de todos los reyes que hay ahí adentro. ¿Me explico? Amén. Entonces uno solo llega hasta cierto punto, pero se imaginan hermanarnos con todos los demás que están funcionando igual y orar juntos y apoyarnos y animarnos. Eso es lo que pasó aquel día. Y 300 hombres sin una sola arma de guerra vencieron a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos de Oriente. ¿Qué cosa nos hace extraerle todo el poder a la sangre del Señor Jesucristo y a su cuerpo resucitado? Nuestra pobreza, nuestra pobreza, nuestra pobreza. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. La conciencia de cuán débiles y necesitados somos. Eso es lo que nos hace obtener todo el poder que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y siendo poquitos, miren los estragos que hicieron con los madianitas. ¿Me explico? Amén. ¿Está clara la explicación? Ese es el ángulo del que vamos a echar mano el día de hoy con la Santa Cena. Siempre hay un ángulo diferente. Dios tiene una voluntad cada vez que celebramos la Cena del Señor, y esta es su voluntad para nosotros hoy. Amén. Número 1, ir al Señor y empezar a confesar cuán débiles somos. Si quieren, empiecen a funcionar aquí al frente mientras yo termino de explicar, y ustedes abran el doble sus oídos en lo que los hermanos se preparan acá al frente. Pero, ¿de qué estamos echando mano hoy? Bueno, si estamos conscientes de cuán débiles y pobres somos, espiritualmente hablando, vamos a echar mano de su poder Koach para poder nosotros juntos pelear nuestras batallas y vencer. Amén. Amén. Muy bien. Entonces lo primero es confesar, ¿verdad? ¿Cuántas veces en vez de arrepentirnos nos justificamos? ¿Cuántas veces en vez de usar nuestro dedito señalador y señalar para acá, señalamos para afuera? Es que ellos hacen, ellos dicen, ellos. No, ese es problema del Señor Jesucristo con ellos, pero no es problema nuestro. Nuestro problema somos nosotros.